Vaya, al final nos dejaron la última vez. En efecto. Nuestro grupo escapando de los Marines después de un encuentro aterrador Sí. con esas arañas mutantes. Con las arañas. Se las arreglaron para escapar con el señor Lost. Sí, Pero no sin algunos efectos secundarios, ¿verdad? desde luego. Efectos duraderos. Este episodio nos lleva de vuelta al meollo de la cuestión, ¿verdad? Sí. Encontramos al grupo en la carretera, golpeados y magullados, corriendo contra el tiempo para conseguir ayuda para un Paul gravemente herido. Sí. Y un señor Lost que se desvanece. Sí. Pero rápidamente te das cuenta de que están cambiando un peligro por otro. ¿Verdad? Dejando una ciudad llena de arañas mutantes. Exacto. Solo para aterrizar en este pueblo aparentemente tranquilo. Sí. Pero algo se siente fuera de lugar. Totalmente. La gente del pueblo. Es Claro. inquietante, reverendo Rana. Sí. Y esas marcas en forma de agallas en el cuello de todos. Algo siniestro está burbujeando bajo la superficie. Es como si no pudieran escapar de lo espeluznante. Yeah. Y la enfermedad en sí misma es un enigma. Ajá. Llaman el mal de Shop. Sí. Pero la descripción es tan vaga. Es muy vago. Anemia, fatiga, Sí. estados que se asemejan a la muerte. Sí. Es casi como el folclore. Esa vaguedad se suma al misterio, ¿no crees? Sí. Es una enfermedad real. Es una maldición. Sí. Es algo completamente distinto. Sí. Y el hecho de que sus otros 5 huéspedes del hotel también tuvieran esas marcas Eso es raro. sugiere que lo que le pasó al señor Lost se está extendiendo Como un contagio. como un contagio. Lo cual es aterrador porque en el último episodio Sí. estaban tan concentrados en salir de Nueva Orleans Ajá. que realmente no se detuvieron a pensar en lo que le estaba pasando al señor Lost. No. Pero ahora Polisi está mostrando algunos de los mismos síntomas. Incluso después de recibir ese tratamiento. El comportamiento de Paul es errático. Tiene una sed intensa, pero el agua parece empeorar sus síntomas. Sí. Luego está esa extraña escena en el baño. Ah, sí. Es como si estuviera luchando contra sí mismo. Ok, vamos a analizar esto. Tienes esta enfermedad que se propaga. ¿Sí? Un pueblo que parece estar ocultando algo y Paul actuando cada vez más extraño. Ajá. ¿Crees que su comportamiento se debe únicamente a la enfermedad? Es difícil decirlo con seguridad, Sí. pero cabe destacar que sus acciones erráticas comenzaron justo después del encuentro con la araña. Sí. ¿Recuerdas lo fascinado que estaba con esa ceniza gris? Sí. Casi obsesionado. Sí. Y luego envía una muestra a un profesor, Sí. pero desaparece en el transporte. ¿Espera qué? Sí, El paquete se esfumó. desapareció. Eso es sospechoso. Muy sospechoso. Alguien está intentando mantener esta ceniza en secreto. Es posible. Sugiere que alguien sabe algo sobre la ceniza que no quiere que tú averigües. Vaya. Tal vez esté conectado a la enfermedad. Tal vez incluso a este mal de Job que todo el mundo sigue mencionando. Así que tenemos una posible conspiración encima de todo lo demás. ¿Sí? Y no olvidemos que el grupo se dirige hacia esta ciudad Noame, Ciudad Noame. un lugar que ni siquiera aparece en los mapas. No. Todo lo que tienen son estos rumores sobre una secta de vampiros. El nombre en sí, Ciudad Noam, Sí. es casi como un acertijo. Añade otra capa de misterio a una situación que ya está rebosante de lo desconocido. ¿Y qué significa para nuestro grupo? Buena pregunta. Están entrando a ciegas con la esperanza de encontrar respuestas. Sí. Pero ¿y si están entrando en algo mucho más peligroso? Es una apuesta. Pero recuerda, en Orleans estaban dispuestos a arriesgarse para sobrevivir. Sí, es cierto. Incluso desobedecieron las órdenes directas de Rana para escapar. Sí. Están desesperados y la desesperación puede llevar a la gente a hacer cosas extraordinarias. Es un buen punto. En Orleans eran reactivos. Sí. Simplemente intentaban sobrevivir. Ajá. Ahora con este viaje a Ciudad Noame, Sí. están siendo proactivos. Sí. Buscando respuestas. Buscando respuestas. Pero es la valentía o la locura lo que los impulsa. Tal vez un poco de ambas. Sí. Están arriesgando sus vidas para descubrir la verdad. Sí. Y eso requiere cierto nivel de coraje. Sí. Pero su desesperación por una cura también podría estar nublando su juicio, Sí. haciéndolos vulnerables. ¿Y qué hay de esa escena de la ambulancia? Todavía me persigue. Esos cuerpos siendo arrojados a la parte trasera. ¿Sí? O parecido con el señor Lost. Era escalofriante. O escarofriado. Un duro recordatorio de lo que está en juego. Sí. Y aunque parecía que el señor Lost podría haber sucumbido al mismo destino, en realidad nunca ve su rostro. Entonces, existe la posibilidad de que siga vivo. Existe la posibilidad. Pero si lo está, ¿qué le pasó? Es una pregunta que vale la pena considerar. Sí. La ambigüedad de la escena te deja con una sensación de inquietud. Juega con tus miedos,
haciéndote cuestionar lo que realmente ocurrió. Vale, así que tenemos mucho que analizar aquí. Sí. Tienes esta enfermedad que se propaga. Ajá. Un pueblo lleno de secretos. Sí. Una posible conspiración para ocultar la verdad sobre la ceniza. Sí. Y una ciudad oculta llamada Ciudad Noame, Sí. que puede o no ser un refugio para vampiros. Correcto. Y en medio de todo esto está este grupo, desesperado por respuestas. Y tal vez, solo tal vez, aferrándose a una pizca de esperanza de que el Señor nos siga vivo. Exacto. Sí, pero Aferrándose a la esperanza. hay más, hay mucho más. Hay mucho más que analizar. Sí. Volveremos en un momento. Volveremos, es mucho para procesar, eso seguro. Pero volvamos a Paul por un momento. Ese encuentro en la gasolinera, donde se topa con el mismo tipo 2 veces, Ujú. primero con las marcas de mordeduras y luego vestido con ropa nueva. ¿Qué te parece eso? Es extraño, ¿verdad? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta la urgencia de su situación. Ya. ¿Por qué este repentino interés por la moda? Se siente fuera de lugar, como un grito subconsciente de normalidad en medio del caos. O quizás sea una forma de distanciarse de lo que está sucediendo. Ajá. Se deshace de su ropa vieja, casi como si se estuviera desprendiendo de su antigua identidad, la que está conectada al trauma del encuentro con la araña y la condición del señor Lost. Oh, eso es interesante. Sí. Está literalmente intentando transformarse a sí mismo, para escapar de la realidad de lo que está sucediendo. Y esto se relaciona con lo que decíamos sobre que el grupo está siendo proactivo. Ya no están huyendo. Están intentando activamente cambiar su destino, incluso si eso significa cambiar quiénes son. Exacto. Y las acciones de Paul ponen de manifiesto el peaje psicológico que toda esta experiencia está teniendo sobre ellos. Sí. No solo se enfrentan a amenazas físicas, Claro. sino también a la tensión emocional y mental de sobrevivir en un mundo que se ha vuelto cada vez más surrealista. Es como si su percepción de la realidad estuviera cambiando. volviéndose más fluida. Y eso nos lleva de vuelta a Ciudad Noame, este lugar que no está en ninguna parte y en todas partes a la vez. Un lugar donde los nombres tienen poder, donde las identidades pueden ser desechadas y renacidas. El propio concepto de Ciudad Noame desafía tu comprensión de lo que es real y lo que no lo es. Es ver. Existe en el reino de los rumores y los susurros, como un delirio compartido. Y sin embargo el grupo se siente atraído por ella, impulsado por una creencia que es tan fuerte como cualquier hecho. Es como si su fe en la existencia de Ciudad Noame fuera un reflejo de su propio deseo de transformación. Podría ser. Están buscando un lugar donde lo imposible se hace posible, donde puedan reescribir sus propias narrativas. Y tal vez ese sea el atractivo del mito del vampiro. Sí. Los vampiros representan una forma de trascendencia, un rechazo a la mortalidad. Encarnan la huida definitiva de las limitaciones de la existencia humana. Entonces estás diciendo que el grupo se siente subconscientemente atraído por la idea de convertirse en vampiros, que lo ven como una solución a sus problemas. No necesariamente convertirse en vampiros ellos mismos, Ya. sino abrazar el simbolismo de lo que representan. El poder, la inmortalidad, la capacidad de desafiar a la muerte. Es una idea seductora, especialmente cuando te enfrentas a tu propia mortalidad. Y eso nos lleva de vuelta a la obsesión de Paul con la ceniza. Y si él ve la ceniza como una clave para lograr ese tipo de trascendencia, tal vez piense que guarda el secreto para desbloquear el poder de los vampiros, para convertirse en algo más que humano. Es una teoría fascinante. La ceniza, esta sustancia que literalmente apareció de la nada, podría ser un catalizador para el cambio, un puente entre lo mundano y lo sobrenatural. Entonces no solo estamos tratando con un simple misterio aquí. Estamos ahondando en el reino de lo simbólico, explorando el significado más profundo detrás de los acontecimientos y las motivaciones de los personajes. Exacto. Esta no es solo una historia sobre un grupo de supervivientes que intentan mantenerse con vida. Es una historia sobre el deseo humano de transformación, de escape, de poder frente a unas probabilidades abrumadoras. ¿Y qué pasa con los otros supervivientes? Michael y Sam no son tan prominentes en este episodio, pero siguen ahí, observando, intentando darle sentido a todo.
¿Cuál es su papel en todo esto? Representan la voz de la razón, la perspectiva con los pies en la tierra en medio del creciente caos. Son los que se dan cuenta de los patrones, las conexiones, las pistas sutiles que otros podrían pasar por alto. Como cuando se dieron cuenta de que los otros huéspedes del hotel mostraban síntomas similares. Exacto. Ese fue un detalle crucial, que sugiere un patrón más amplio, una conexión que va más allá de la mera coincidencia. Precisamente. Son los que mantienen al grupo anclado a la realidad, incluso cuando las líneas entre lo que es real y lo que no lo es comienzan a difuminarse. Representan al observador escéptico, el que cuestiona las respuestas fáciles y busca la verdad bajo la superficie. Entonces son como la audiencia, intentando reconstruir el rompecabezas, darle sentido al misterio. En cierto modo, sí. Encarnan la naturaleza inquisitiva del espectador, el que se involucra activamente con la narración, buscando significado y comprensión. Es una buena forma de decirlo. Sí. Son los sustitutos de la audiencia, experimentando el misterio junto a nosotros, haciendo las preguntas que nosotros nos hacemos. Y su presencia te recuerda que incluso en medio de lo extraordinario, lo ordinario persiste. Incluso cuando te enfrentas a vampiros, conspiraciones y una ciudad que no existe, todavía hay una necesidad de lógica, de observación, de una perspectiva con los pies en la tierra. Entonces, ¿qué les espera? Se dirigen a Ciudad Noame con la esperanza de encontrar respuestas. Pero, ¿y si las respuestas que encuentran no son las que esperan? Esa es la belleza de un análisis profundo como este. Nunca estás seguro de a dónde te llevará el viaje. Tienes que confiar en el proceso, seguir los hilos y estar preparado para lo inesperado. Hablando de lo inesperado, Sí. ¿recuerdas esa escena en la que Paul escapa por la ventana del baño? ¿Oh, sí? Claramente está luchando, tanto física como mentalmente. Sí. ¿Pero de qué huía? Es un momento poderoso, ¿verdad? Sí. Está huyendo literalmente de sí mismo, de los cambios que están ocurriendo en su interior. Es como si reconociera la oscuridad que está echando raíces y le aterrorizara lo que pueda llegar a ser. Es casi como un presagio de lo que les puede esperar en Ciudad Noame. Sí. Y si las respuestas que buscan les llevan por un camino sin retorno, y si la transformación que anhelan tiene un coste terrible. Es un pensamiento escalofriante. Y nos devuelve a esa imagen inquietante de la ambulancia. Los cuerpos siendo desechados. La persistente pregunta sobre el destino del señor Lost. Tienes razón. Esa escena sirve como un duro recordatorio de la fragilidad de la vida, la siempre presente amenaza de la muerte que se cierne sobre toda la narración. Es un recordatorio de que incluso en un mundo de posibilidades sobrenaturales, la mortalidad es la única constante. Y subraya lo mucho que está en juego en este viaje. No solo buscan respuestas, están luchando por su supervivencia, tanto física como espiritualmente. Vale, así que tenemos un grupo en una búsqueda de respuestas, una ciudad oculta que puede tener la clave de su salvación y una sensación de temor acechante de que algo realmente terrible está a punto de suceder. ¿A dónde vamos desde aquí? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo es. ¿Qué les espera en Ciudad Noame? Sí. ¿Es un santuario, una trampa o algo intermedio? Es un lienzo en blanco listo para ser llenado con tus esperanzas y tus miedos. Es un espejo que refleja tus propios deseos y ansiedades. ¿Qué ves tú cuando miras a Ciudad Noame? Esa es una buena pregunta. Creo que veo un lugar de contradicciones, un lugar donde lo familiar y lo extraño chocan, un lugar donde las reglas de la realidad se doblan, tal vez incluso se rompen. Exacto, es un espacio liminal, un umbral entre mundos. Sí. Y aquellos que cruzan ese umbral nunca vuelven a ser los mismos. Entonces, este viaje es algo más que un viaje físico, es una transformación del alma, ¿verdad? Un descenso a lo desconocido, tanto dentro de ellos mismos como en el mundo que les rodea. Es un descenso al corazón de la oscuridad, donde las sombras susurran secretos y la verdad es esquiva. Vale, nos estamos poniendo un poco a lo Edgar Allan Poe aquí, pero me gusta, encaja con el ambiente, ¿verdad? Pero seamos prácticos por un segundo. ¿Qué crees que necesita hacer el grupo para sobrevivir a esto? ¿Qué habilidades o cualidades necesitan aprovechar? Necesitan ser adaptables, ingeniosos, estar dispuestos a cuestionar todo lo que creían saber. Necesitan confiar en sus instintos, pero también ser cautelosos con sus propios prejuicios. Entonces, en Nueva Orleans, todo se trataba de la supervivencia física. Ahora se trata de la resistencia mental y emocional. Necesitan ser fuertes, no solo en cuerpo, sino en mente y espíritu. Y necesitan confiar los unos en los otros. Son más fuertes como unidad, capaces de equilibrar las debilidades de los demás y apoyarse mutuamente a través de la oscuridad. Es como si estuvieran formando un nuevo tipo de familia, forjada en el crisol de esta experiencia compartida. Se están convirtiendo en algo más que amigos, se están convirtiendo en una tribu, una unidad de supervivencia. Y eso nos lleva de vuelta al misterio central de este análisis en profundidad. La ceniza gris. Es el catalizador de todo lo que ha sucedido.
el hilo que conecta todos los elementos aparentemente dispares. ¿Verdad? Es la mutación de la araña, es la enfermedad del señor Lost, es la obsesión de Paul, incluso está presente en la descripción del mal de Job. Y sin embargo, sigue siendo un completo enigma. Pero hemos aprendido algunas cosas. Sabemos que es poderosa, potencialmente peligrosa y que alguien está muy interesado en mantenerla en secreto. Y no olvidemos que Paul estaba intentando que se analizara una muestra antes de que desapareciera. Y si sospechaba que la ceniza era la clave para entenderlo todo. Y si tenía razón. Es una posibilidad tentadora. Y si la ceniza es la clave para desvelar los secretos de Ciudad Noame, para comprender la verdadera naturaleza de la enfermedad, tal vez incluso para acceder al poder de los vampiros. Vaya, vale. Entonces, la ceniza podría ser una fuente de poder, un arma, tal vez incluso una cura. Es como un comodín, una fuerza del caos que puede utilizarse para el bien o para el mal. Y ahí es donde entra en juego la cuestión de la agencia. ¿Quién controla la ceniza? ¿Quién está manipulando los acontecimientos entre bastidores? Son los vampiros, es el gobierno, es alguna otra fuerza con la que aún no nos hemos encontrado. Las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que hace que este análisis en profundidad sea tan convincente. No es solo una historia sobre la supervivencia, es una historia sobre el poder, sobre quién controla la narrativa y quién puede escribir el final. Y al dejar al grupo a las puertas de Ciudad Noame, te quedas con una profunda sensación de inquietud. Sabes que algo significativo está a punto de suceder, pero no tienes ni idea de qué será. Es como estar al borde de una gran incógnita, mirando al abismo. Y el abismo te devuelve la mirada. Vale, creo que hemos llegado oficialmente al punto álgido de lo espeluznante. Pero eso es lo que hace que esta historia sea tan apasionante, ¿verdad? El misterio, el suspense, la sensación de que todo es posible. Exacto. Y mientras esperas a que se desarrolle el siguiente capítulo, te quedas con más preguntas que respuestas. ¿Encontrará el grupo las respuestas que busca en Ciudad Noame? ¿Sobrevivirán al encuentro con lo desconocido? ¿Y qué papel jugará la ceniza gris en su destino? Este análisis en profundidad ha sido un viaje salvaje. Hemos pasado de arañas mutantes a una posible conspiración de vampiros y ahora estamos a punto de entrar en una ciudad que puede o no existir. Ha sido un viaje al corazón de la oscuridad, tanto literal como figurativamente. Y el viaje está lejos de terminar. Las respuestas, como los secretos de Ciudad Noame, siguen envueltas en la sombra. Pero una cosa es segura. La verdad acabará saliendo a la luz. Así que, hasta la próxima, mantened la mente activa y recordad. Cuanto más profundo se bucea, más se descubre.